Bueno, buenos días. Contamos hoy en la mañana de hoy miércoles en la Sala Verde de la Casa de la Cultura con una actividad que yo creo que es bastante interesante y sobre todo solidaria, que es una charla relacionada con el acogimiento familiar. Para ello contamos pues, con Juan Antonio y con Raquel, que representan a PRAF, la Asociación Provincial para el Acogimiento Familiar. Y bueno, que es lo que van a intentar, no solamente con esta charla, sino en la jornada de toda la mañana. Después de esta charla vamos a montar un stand en el centro del pueblo para hacer visible este programa. Y luego, independientemente, vamos a hacer también una presentación y una entrevista en los medios de comunicación, tanto en radio como en televisión. El objetivo básico es dar a conocer lo que es el acogimiento familiar, sus modalidades, todos los requisitos que se tienen, resolver todas las dudas que la ciudadanía de Marmolejo tenga en relación a este tema. Y bueno, en definitiva lo que queremos desde el Ayuntamiento es aportar nuestro grano de arena para hacer visible este programa que lo necesitan en muchas ocasiones muchos niños y niñas, pero también yo creo que también para las familias que acogen también es una manera de enriquecerse humanamente. Cuando queráis, ¿vale? Muchas gracias. Gracias Vale. a ti. Bueno, yo como presidente de la entidad os quiero agradecer al Ayuntamiento de Marmolejo, a Antonio, a María y bueno, todos los que de alguna manera habéis puesto el granito de arena para que esta mañana podamos hacer esta charla. Y principalmente deciros que estamos en una campaña de acogimiento familiar. Como veis, Solo Quiero un Hogar es la campaña que durante este año se está llevando a cabo en la provincia de Jaén y en 3 provincias más de Andalucía, intentando hacerlo extensible a toda la comunidad autónoma, ¿no? Porque el objetivo principal es que todos los niños y niñas que necesiten una familia tengan esa alternativa, ¿vale? Tengan la alternativa de que si no viven con sus padres, pues que puedan vivir en el mejor sitio posible, que es un hogar, como ahora Raquel explicará un poco en la charla. Solo deciros que esto es responsabilidad de todos. Es decir, si detectamos una situación en que un niño o una niña está sufriendo un maltrato o hay un abandono, una negligencia, el que ese niño o esa niña tenga el hogar, las atenciones y el estímulo necesario para que crezca sano y feliz es responsabilidad de todos. Nosotros como profesionales, las familias de acogida haciendo la labor tan increíble que realizan para poder sacar a ese niño adelante, pero creo que toda la ciudadanía de alguna manera estamos implicados en que nuestros niños y nuestras niñas crezcan sanos y felices, ¿no? Así que esa es la meta, y esa es la meta que se nos tiene que meter a todos en la cabeza y a vosotros ahora mismo aquí, que sois un poco los destinatarios de esta charla, ¿vale? Así que nada más, ahora le paso la palabra a Raquel, que es la técnico que va a realizar la charla, y esperamos que os resulte interesante, y me adelanto a ella. En cualquier momento que queráis pararnos, preguntar, decir cualquier cosa, la interrumpí, y al final creo que va a ser interesante porque María Ángela aquí presente, bueno, va a poder contar en primera persona lo que ha estado viviendo, lo que siente y lo que significa ser familia de acogida, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues reiterarme los agradecimientos que Juan Antonio ha hecho, porque nos habéis puesto muy fácil el poder llegar aquí. En todos lados no hacen los mismos favores, no lo ponen tan fácil, y lo agradecemos un montón. Primero vamos a hablar un poco de nosotros, porque diréis, APRAF, ¿qué es? Pues la entidad que gestiona el acogimiento familiar en la provincia de Jaén. El servicio de apoyo al acogimiento familiar de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, concretamente en la provincia de Jaén. Como ha comentado Juan Antonio, estamos inmersos en una campaña, Solo Quiero un Hogar. ¿Eso qué significa esa campaña? Que en colaboración con otras entidades de otras provincias de la comunidad autónoma andaluza, estamos dándole difusión y voz al acogimiento para que se conozca y que llegue al mayor número de familias, porque el acogimiento como medida de protección de menores es el más desconocido entre todos, porque ahora hablaremos más adelante, los centros de menores sí son conocidos, pero el acogimiento familiar no es conocido.
Bueno, lo primero que nos podemos plantear es qué ha ocurrido en la vida de un menor que tiene que ser separado de su familia. La figura legal, vamos, algún tecnicismo hay que decir para que lo entendáis un poco. ¿Qué ha ocurrido en la vida de esos niños? Pues hay diferentes tipos desde una negligencia hasta un maltrato en sí, va de menos a más. Puede haber un maltrato físico de manera continuada o puntual, y puede ser más grave o menos grave. Pueden ser abusos sexuales de cualquier tipo, desde tocamiento hasta una relación completa. Puede haber negligencia o abandono, como dejar a un bebé solo durante unas horas sin ningún tipo de cuidado, o incluso a mayores durante días, sin ningún tipo de supervisión. Maltrato psicológico, como humillaciones, vejaciones, y también puede haber desde antes de nacer, como no hacerse las pruebas, como consumir alcohol o droga durante el embarazo. Todas esas cosas puede dar lugar al desamparo. También puede ser que la familia no sepa llevar a cabo su labor como padre, que no lo sepan, o a lo mejor han sido menores que también han sido retirados de su familia y no saben llevar a cabo su labor de ser padres. Entonces, pues a lo mejor hay que enseñarles. ¿Qué opciones hay, como he comentado con anterioridad, en una situación de desamparo? Como la Junta de Andalucía, que es la que decreta el desamparo, asume la tutela del menor. Y como la Junta no puede guardar a esos menores, no tiene ni brazos ni piernas para poder cuidarlos, existen las figuras de los acogimientos y de la guarda, ¿vale? En el acogimiento residencial, lo que es el guardador del menor son los directores de los centros de menores, y en el acogimiento familiar son las familias de acogida concretamente. La diferencia entre una acogida y una familia son grandes, así a simple vista, y más concretamente podemos decir que un centro de acogida es estupendo, pero es un equipo que tiene una vocación hacia los menores, pero claro, esas personas solamente pueden estar un tiempo, trabajan a turno, o incluso le puede salir otra salida profesional, etcétera. Entonces, cuando un menor vincula con algún técnico de ese centro, cuando va a buscarlo no lo puede encontrar, porque o está fuera de turno o se ha ido a otro trabajo, múltiples cosas. Sí tiene cubierta, por supuesto, sus necesidades básicas, como de alimentación, como de vestido, todo, tienen su cama, etcétera. Pero claro, por ejemplo, pues, hay centros que no tienen habitaciones propias, los niños no tienen un lugar que diga, este es mi sitio donde voy a estar, donde a lo mejor tengo un rato malo y puedo llorar tranquilamente. Eso, el tema de la poca intimidad y el problema del apego, eso porque pueden pasar a lo mejor de un centro a otro, o eso mismo por diferentes profesionales. Entonces el problema de la vinculación es difícil, y una gran heterogeneidad de perfiles, porque puede haber niños más chicos, niños más grandes, puede haber, por ejemplo, un día que un niño tenga una rabieta o tenga un problema en el cole, y eso lo extienda al resto de los compañeros. Entonces, pues vivencian esas situaciones que a lo mejor en una familia, como explicaré ahora, no lo viven. ¿Alguna cosilla? ¿Todo claro? Vale. Bueno, en una familia de acogida, ¿qué tienen estos niños? Pues una seguridad, una exclusividad, estimulación, dinámica familiar y modelos positivos. ¿Esto qué significa? Que un niño, desde que se levanta hasta que se acuesta, va a estar con la misma persona. Le va a dar de comer, le va a abrazar. Cuando tiene un mal día, va a estar ahí.
a lo mejor estos chiquillos no saben desde lo que es una dinámica desde una semana de ir al cole y luego ir un fin de semana y hacer actividades juntos. No sabe lo que es tener un día malo, que lo abracen y lo acuesten o le den un capricho, mil cosas. No tiene un referente donde fijarse para desarrollar su personalidad, por todo lo que hemos comentado con anterioridad, sus vivencias, etc. Ahora, antes de pasar a hablar de los diferentes tipos de acogimiento, vamos a ver un vídeo que un poquillo os puede dar una idea de lo que es el acogimiento y los diferentes tipos. El acogimiento familiar es un recurso del que dispone la Administración cuando un niño entra en una situación de desamparo. Lo conocí en Francia siendo una niña, con 8 o 9 años, y creo que me impactó tanto que siempre he tenido en la cabeza hacerlo. Mi familia se compone de 3 hijas biológicas, mi marido y a lo largo de 12 años, pues 20 hijos más que he tenido. Nos informamos, hicimos los cursos de preparación para acogimiento y nos hablaron de un grupo de 4 que iban a dividir, ¿no? Separar porque no encontraban familia para las 4. Y ya, aquí dijimos, pues los 4 caben, ¿no? Tenemos camas, vale. En cualquier momento te pueden llamar, cualquier hora del día. Tenemos una serie de cosas preparadas, de ropa organizada y tal. Y nada, a por él. El monitor tiene su familia y termina y se va a casa y eres su trabajo. Yo al principio no lo entendía bien porque era pequeña, pero luego cuando lo pregunté, que si de verdad esas personas recibían dinero por estar conmigo y pues me sentí muy mal, no me sentí querida. Tengo una cuna aquí y otra allí, porque ahora son 2 niños pequeños lo que tengo y entonces pues me gusta tenerlos controlados. Intentamos tener un rinconcito siempre, clasificamos por edades, lavamos la ropa. Aquí tengo 2 carros, tengo ropa, tengo colchones, tengo barandillas, tronas. Me enseñaron una foto de Ana y de mi padre, Pepe, y el cambio la verdad es que difícil por una parte porque es volver a cambiar, pero luego pues ha sido un milagro de la vida. La diferencia de cuando llega un niño a cuando se marcha es un abismo. Niños que te llegan pues con síndrome de abstinencia, niños que te vienen de abuso. Por ejemplo, tuve el caso de un niño pues, que entró pues, la mamá en una red de prostitución. Cuando yo vivía en mi familia o en la residencia, pues para mí todo estaba bien y yo era feliz. Bueno, no conoces nada más, eres feliz porque no has tenido otro punto de vista ni has vivido otra vida. Yo cuando me dan un niño no me hacen un favor, sino que sabes que hay niños necesitados y que tenemos que intentar darles una oportunidad de la que carecen. Yo creo que eso es lo más importante. Un besito, mamá. Bueno, pues os habéis hecho un poco una idea de lo que venía explicando, de lo que un niño tiene en una familia y no tiene en un centro. Bueno, después hablamos. El acogimiento familiar en relación a la temporalidad, ¿vale? Podemos clasificarlo en a corto plazo o a largo plazo. Está a corto plazo, el de urgencia, el temporal y el temporal especializado. Y a largo plazo, el permanente especializado. Ahora explicaré uno a uno. El de urgencia. ¿Cuál es su principal característica? La disponibilidad de la familia. Uno de los dos, porque la familia puede ser, ahora lo explicaré,
no tiene por qué ser una pareja, puede ser una persona también. Tienen que tener disponibilidad inmediata, de 24 horas, porque esos menores tienen que ser sacados de su núcleo familiar en el momento, porque hay una situación grave que así lo requiere. Y entonces pues hay que llamar a esa familia y tiene que estar disponible para recoger al menor en ese momento. Son menores entre 0 y 7 años, tienes que aceptar necesidades especiales porque claro, el niño cuando sale de su núcleo no sabe qué características puede tener, si él puede tener algún tipo de discapacidad, una enfermedad no diagnosticada, etcétera. Mientras son 6 meses de duración como máximo, ¿vale? Mientras se valora su situación. Ahora ya explicaré lo que son las medidas estables. El acogimiento familiar temporal, menores a partir de 0 años. Aquí sí las familias pueden elegir el perfil, es decir, qué menor pueden ellos, saber dentro de sus características personales, pues poder llevar a cabo ese acogimiento. Tiene una duración máxima de 2 años, mientras se valora la adopción de una medida estable, que ahora les explico. ¿Qué son las medidas estables? Como me retrotraigo un poquillo a lo de antes, cuando un menor entra en situación de desamparo, ¿vale? La tutela la ejerce la Junta, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación puede ser algo temporal, o porque, como expliqué anteriormente, la familia no sepa cómo desarrollar su labor como padre. Igualmente, todas las personas cuando nos caemos nos podemos levantar y recuperarnos. Entonces, cuando eso es así, pues se intenta trabajar con esos padres para que ese error que han cometido desaparezca y vuelvan a realizar su labor como padre bien. Entonces, la primera medida es retorno con su familia biológica, que no es posible porque se trabaja, no se puede o no es conveniente para el menor. Pues acogimiento en familia extensa, que puede ser padres, titos, etcétera. Si esa familia se brinda a ello, se le hace un estudio también para que, sobre todo para procurar que el menor no vuelva a lo que la familia suya, en el mismo contexto donde anteriormente se había desarrollado el problema. Se valora y si es apto, pues puede tener acogimiento en familia extensa. ¿Qué no? Pues se valora también la adopción. Claro, el problema es que casi todas las familias adoptantes lo que quieren es ser papá. Entonces, pues quieren ser papá desde niños pequeñitos, bebés, etcétera. Entonces, el perfil de niño es muy pequeñito. Y claro, si ese niño pasa por un tiempo largo en diferentes medidas, pues no son aptos para adopción. Entonces hay 2 tipos de medidas después, que es el acogimiento familiar permanente o el acogimiento residencial. El acogimiento familiar permanente, ahora lo explico, y el residencial es lo que hemos hablado del centro de menores. El acogimiento familiar permanente es muy importante. ¿Por qué? Porque esos niños, si no tienen otra opción, o ahí o un centro de menores. Entonces, este tipo de acogimiento es lo que hace que estos niños no tengan por qué permanecer en una institución durante un largo tiempo. Tiene una duración indefinida. Bueno, el tema de la edad, que no lo he dicho, de 6 años en general, es lo que hemos estado hablando, de que ¿por qué con 6 años no puede ser adoptado? Por lo que hemos dicho con anterioridad, que ser papá quiere ser papá y es una realidad, y hay que decirlo así. Duración indefinida, hasta los 18 años es lo que dura la medida, pero normalmente los niños y las familias empatizan y pueden estar como una persona, un ciudadano libre, está con esa familia, así ha creado una vinculación. ¿Por qué se hace este acogimiento? Pues no es posible retornar a su familia biológica, no es viable la adopción y evita
pasar gran parte de su infancia y su adolescencia en un centro de menores. Entonces, es muy importante y necesitamos muchas familias de acogimiento familiar permanente, por todo esto que os he explicado. Pues me preguntáis lo que queráis después. El acogimiento familiar especializado. Esto ya puede ser temporal o permanente, las dos. La característica principal de este acogimiento es el perfil, tanto de los menores como de la familia. Los menores con necesidades especiales, cualquier tipo de discapacidad, enfermedad no diagnosticada, algún tipo de trastorno de conducta, etcétera, etcétera. También grupos de hermanos. ¿Y qué necesita la familia? Un perfil con formación y experiencia, formación en temas de menores como psicología, trabajo social, educación social, etcétera, etcétera. Y también experiencia en haber tratado con este tipo de menores. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, no sé yo, a lo mejor no me había enterado del todo. Bueno, vamos a hablar de las visitas y el respeto por su historia. ¿Qué es esto? Cuando en todos los tipos de acogimiento hay un derecho que tienen los menores, que es tener contacto con su familia. ¿Qué pasa con esto? Que ellos tienen ese derecho mientras que no sea perjudicial para ellos. Si hay algún tipo de maltrato o orden de alejamiento, etcétera, esas visitas no se realizan. También eso le hace tener una vinculación y saber de dónde viene y de dónde proviene. Incluso en los acogimientos permanentes siguen teniendo visitas. Se hacen en nuestras sedes con supervisión técnica. Tienen así una calendarización de 15 días, un mes, y las familias tienen que venir a traer al menor a nuestra sede y se respeta entre todo su intimidad. Nunca se va a ver con la familia biológica ni nada, tenemos un sistema para que eso no ocurra. Y eso, pues los menores siguen teniendo derecho de ver a su familia. Bueno, el tema del perfil de la familia, como hemos comentado, no es necesario ser una familia perfecta para ser una buena familia acogedora. Ya ahora luego María Ángeles nos contará su experiencia y os lo explicará tal cual. Solo tener una gran capacidad para dar amor es lo principal. Y luego, esto que os voy a comentar. Un núcleo familiar estable. ¿Qué significa eso? Da igual, como he explicado antes, que sea mamá, papá, mamá, papá, o mamá sola o papá solo. Da igual. Es decir, que tenga una estabilidad para darle al menor una seguridad de que va a estar en un hogar estable y que va a tener un día a día y va a crear un día a día estable. Una motivación adecuada, lo que he explicado antes, de la adopción y el acogimiento. Saber distinguirlo muy bien, tener motivación hacia el acogimiento, porque la diferencia entre uno y otro es la solidaridad hacia la infancia y el compromiso hacia la infancia. No es algo para satisfacer personalmente una necesidad de ese papá, sino que por un tiempo vas, como nos hemos explicado en el vídeo, a satisfacer a un niño, a darle una oportunidad a un niño que no la tendría si no existiese este tipo de recursos, ¿vale? Y eso lo tienen que tener muy claro. Eso se explica sobre todo, ahora lo explico más adelante, en la sesión informativa, y ahí hacemos el sesgo de la familia que va a adopción o va a acogimiento. Tener una estabilidad emocional, es decir, estos niños vienen con una carga grande, entonces hay que saber tener un sostén para poder, en un momento dado, porque puede ocurrir cualquier tipo de situación. Tienen rabietas, tienen lloros, tienen días malos, incluso en un momento dado puede agredirte, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener una estabilidad para poder llevar a cabo esta labor.
Y capacidad económica, no estresar económicamente a la familia, porque igualmente que miramos por los menores, también miramos por las familias, que lo que sea el acogimiento no les estrese económicamente, porque los niños tienen que comer todos los días, vestirse. Luego, la Junta da puntualmente y, una remuneración, pero con eso no hay que contar, porque hay que tener una capacidad económica para que no te estreses en tu día a día, simplemente. Estos son una serie de testimonios que desde el año 2006 que llevamos como entidad, pues las familias nos han ido dando. Reciben más de lo que da, nos hacen crecer como personas, nos hacen sentirnos activos. Hay familias que a lo mejor estaban en casa, nos hacían actividades y al tener a un niño en casa le hace salir, hacer más actividades y tal. Y ayudar a un niño o una niña es una aventura emocional. De todos modos, ahora María Ángeles nos explica. Hay un protocolo a seguir cuando una familia quiere ser familia de acogida. Por ejemplo, os habéis enterado por aquí, ¿no? Hoy, de esta charla que os damos y decís, anda, quiero ser familia de acogida, o lo habéis visto por el Facebook o en una noticia de la televisión, cualquier cosa. Dice, pues voy a preguntar a nuestro número de teléfono, por Facebook, como queráis, por un correo electrónico, os atendemos. Entonces, lo primero es una sesión informativa donde se explica un poco más profundamente todo esto que estoy diciendo ahora y se hace un poco el perfil del menor que quiere y el perfil de la familia. Se le entrega una solicitud que tienen que rellenar y una serie de documentación. Entonces nos la entrega y se hace luego una formación de unos 4 días o algo así, o 4 o 5 días aproximadamente. Siempre pues, valorando la disponibilidad de las personas y ahí pues se le dan las herramientas adecuadas para que el acogimiento pues sepan llevarlo a cabo. Es lo que decimos, como cuando se saca uno el carnet, pues antes tiene que aprender teórico y luego conducir, pues esto igual. Primero te dan las herramientas, hacer una serie de formación y luego pues ya viene el otro. Y luego se valora la idoneidad de las personas, de la familia. Se hace una serie de entrevistas semi-estructuradas con un trabajador social y un psicólogo. Y eso son unos 4 o 5 entrevistas, una en el domicilio de la persona y de ahí pues se emite un informe. Ese informe puede ser o positivo o negativo y ahí ya pues se identifica el perfil del menor que quiere, etcétera, etcétera. Entonces entra en una bolsa de familia acogedora y en el momento que haya un menor que cumpla el perfil que la familia solicita, pues se formaliza el acogimiento. Se hace una serie de documentación, etcétera, y APRA desde ese momento apoya a esa familia con un técnico de referente. Hay un teléfono de 24 horas para cuando hay cualquier problema y se lleva a cabo un seguimiento de la familia y tal y del menor, ¿vale? Y ya está. Estos son nuestras redes sociales en la calle Avenida, todo esto de aquí, que si cualquier cosa que queráis, pues nos tenéis en redes sociales, número de teléfono, etcétera, etcétera. Y ya está, por mi parte. Ahora pasamos a María Ángeles o como queráis, si tenéis alguna duda, me preguntáis, aquí estoy. Todo correcto, ¿no? Muy bien, pues... O como quieras, si quieres hablar desde ahí, no hay problema. Yo tengo una niña con 5 años de semana y yo me quería mucho de este acogimiento que si tenía, sabéis, que los niños adoptados. Y ahí fue cuando me enteré, porque yo no tenía ni idea de que esto existía, de que mi papá también acogida, de que los pies de llevarlo, de ser vivían con su familia, yo no tenía ni idea. Pero a
raíz de ella, de mi hermano, fue cuando me enteré. Al principio me lo dijo mi hermano, tú puedes, y yo no puedo ser muerta, por lo que me dice todo el mundo, que luego se la lleva, no te va a dar lástima, porque todo el mundo que te pregunta, lo primero te pregunta eso, no te va a dar lástima, pues algo que da lástima, todos los niños chicos y sabes que... Pero que bueno, nos metimos, estuvimos allí con ellos, que son una familia, porque ellos son como una familia, cuando llegas allí te la cogen como si fuera de los suyos, te explican, te dan el curso, te informan, porque primero te informan bien antes de dar el siguiente paso. Y nada, y nos dijeron que era muy idóneo. Cuando nos dijeron, me llamó, que fue a él, no se me va a olvidar el día que me llamó, a decirnos que si queríamos quedar con una niña, pues pensando, le dices que sí. Es duro, es difícil, porque los niños son todos niños, cada uno de su padre y de su madre. Y son los nuestros, y nos cuesta trabajo llevar, imaginar a unos que no tienen ni idea de cómo vienen. También os digo que si no es por la familia y por los amigos, sí te aseguro. Porque yo muchas veces tengo apenas dos que son mis vecinas y te os puedo decir, hay días que yo espero, pero otros días, pues como tu hija, si es que la niña desde el primer día te dice mamá, ¿qué le dices? No soy tu mamá. Pues no, mamá y ya está. Lo que sí más duro para mí, o lo veo más raro, para mí y María, para los dos, es que una niña que tú la separas de su casa, de su cama, la recoges, se la da a otra familia, que no llore ni pregunte por su madre, eso ya esa niña se ve que ha pasado mal. Y ya al día de hoy, que llevamos ya un año y pico con ella, no pregunta por su madre. Bueno, ha preguntado hace poco, pero no por su madre, sino por el nombre de su madre. Es que no la dice ni mamá, ella lo sabe, ella habla con ella y mi cuñada igual. No pregunta, no ha llorado por ella ni un día, es que no, es una, mi hija se separa de mí, no me va a llamar, no me va a buscar. Llora, se ve rey, esta te pero esta niña no. Y como niñas como ella, pues habrá miles, y pasa que no hay familia, la acogida. Yo me metí por eso, por mi sobrino primero y por ellos. Porque ella me lo explicó y al pensar en ello, pues, y como podíamos, por que podemos, y estamos acostumbrados a estar en la edad de chiquillos, porque somos un montón, uno más que menos, no se nota. La verdad que no se nota, porque mucha gente no lo sabe. Mucha gente ve por la caminera y está diciendo, ¿qué hermano es? Digo, no, esta es mía. Y dice, tú ya no es, digo, que es mía. Además, mucha gente lo dice, hasta hace poco, niña, esta chiquita, que no se parece a ninguno. Se parece a ti un poco, pero pues sí, sobre todo a mí. La verdad es que la gente, como somos tantos, no lo saben ni siquiera de que la tenemos en acogida. Ahora cuando están enterando va por algo, pero que vamos, que nosotros estamos acostumbrados a eso y aparte que es difícil porque la niña tiene problemas y pero vamos, que como todos, pues la mía también tiene problemas y la de ella, la de todos, pero vamos, es una cosa bonita. No sé cómo lo pasaré cuando se la lleve, yo creo que no le voy a pasar mal, lo digo ahora porque estoy que hablar con ella, pero mañana no se van a seguro que le voy a pasar fatal, es que ella más todavía, porque está con ella todavía, ya la vecina, y mi cuñada, o sea que, porque no solo somos nosotros la familia acogedora, porque yo antes de ser familia acogedora tuve que hablar con mi suegra, que es la que se queda con ella por la aceituna, con mi madre, con mi hermano, porque somos muchos y siempre tenemos cosas que hacer, y no es la familia acogedora del matrimonio, no, somos todos. Entonces, yo creo que si no es por, aparte de nosotros, por ellos, porque yo cuento mucho con ella, mi vecina la lleva todas las martes a la gimnasia rítmica, que está loca que con la gimnasia rítmica. Además que con su aldea ya, imagínate la que lleva las dos, son una bomba. Pero bueno, que sea verdad que hace falta gente así. A mí me dicen que estoy loca, pero bueno, me digo. Te voy a hacer una pregunta, porque has dicho una cosa que a veces, reflexionando sobre, porque a veces llegan más familias o llegan menos, has dicho antes que siempre tenemos cosas que hacer, ¿no? Siempre. Creo que eso, aquí Pero el no que tiene de pecado, que No, creo que todo el mundo, ¿qué pasó por vuestra cabeza? Es decir, tenemos muchas cosas que hacer, pero nos paramos y nos lanzamos. Esa creo que... Yo es que me centro en mis sobrinos, porque si no es por ellos, o por la familia acogedora que los tuvieron antes que ellos, esos chiquillos no se han estado solos. Yo siempre pienso en eso, siempre más que me pregunto, contesto lo mismo. Mis sobrinos los trajo con 6 meses. Imagínate que mi familia acogedora está viendo mis sobrinos con esa edad, con 0 meses, donde están en un centro solo. A mí, ¿qué más me cuesta tener a ellos o a que sea chiquillo que tengo en mi casa? Las 6, bueno, la niña que tengo yo ahora, esa niña venía y que te diga, a esa niña, a todo abrazo, venga abrazo, y dice a Paula, la que me lleva a mí la niña. Paula no hace nada más que darme eso, dice, porque esta falta de cariño, es que la niña que está toda ahora, ya ella también, te quiero mucho, y mami. Y yo primero vez que me dijo mami, llamé a Paula. Yo, Paula, me está llamando mami. Me dice, fíjate. Hemos tenido charlas con otra familia acogedora y yo decía, hay gente que decía, si me llama mamá, ¿qué le digo? Y yo decía, bueno, mi me llama mamá, ¿y qué le digo? No soy tu madre. Ella sabe que no soy su madre, más que me lo dice. Dice, tú eres mi mami.
Digo, no. Dice, sí, es que la otra, no es mi mamá, ha suspendido. Es que dice que ha suspendido, es que son muy inteligentes, mucho más que nosotros, nos dan 20 vueltas, a mí me torea mucho porque es más lista que yo sé por la que a mí, hay muy lista que juega conmigo, que lo sabe, que ella lo sabe y me reta mucho, completamente, ella es que es muy ha pasado inteligente. mucho porque ha estado en una situación muy diferente y es que es normal, pero como ella también de chiquillo, que sabe mucho, pero claro, cuando te dice mamá, te dice papi, a mi marido lo tiene que a su padre, porque no tenía familia, no ha tenido figura paterna, entonces es su padre. Y entonces mi marido que dice, pues, si para adelante, si mi marido, a ver, que mi marido, chiquilla no quiere ni muerte, pero mira. Porque siempre estamos, que te pueden decir, en mi casa están siempre rodeados de chiquillos, porque van todos allí. Pero que si tienes cosas que hacer, lo saca el tiempo para ello, te lo digo, pero yo el que sea, Está claro. el que yo estoy trabajando y llamamos, que si no te ayuda, pero también digo otra cosa, si no te ayuda la familia, no eres capaz, La que esté trabajando, me refiero. Porque yo si no cuento con ella no puedo quedarme con mi Claro. vida, eso también lo digo. Pero que si quieres, guarda, Claro, eso. Lo que quieras. Cuando está aplicando todo el protocolo a seguir, en ese tiempo se valora si la persona puede llevar a cabo el acogimiento o no. Si no tiene tiempo útil o no tiene recursos familiares o externos que le ayuden, no puede llevarlo a cabo y es así, no se puede. Pero ya eso se valora. Primero, ir y preguntar. Claro, eso es lo que yo le digo. Y luego ya uno sabe si no o si sí. Nosotros os diremos, pues mira, pues sí, pues no. Y no tienes tiempo o tal cual. Pero si despierta algún interés, llama y él no lo tiene, él sí, puede ser. Entonces. Claro, es un compromiso, de verdad, que es que no. A lo mejor alguien nos llama, como ha pasado una vez, y pregunta, dice, no, es que no sé. Y luego esa misma persona, al cabo de año y medio, nos vuelve a llamar y dice, es que Exacto. ahora sí puedo más, ahora sí encontré el momento, o la fuerza, o la gana, o los familiares que me van a ayudar de verdad ya, ¿no? Entonces, lo que sí es que cuando tengáis la inquietud, como dice Raquel, que de verdad que nos llaméis porque necesidad hay. Y niñas y niños que lo pasan muy mal, que con 5 años no saben lo que es la fruta. Es que son situaciones A un huevo kinder con 4 años, mi cuñada le llevo un huevo kinder a esta que yo tengo y que te digo, yo no estaba ella con ella. Y si le tengo un huevo kinder, toma. Y si me dice, toca es tita. Yo le dice tita, mi madre abuelo, mi suegra abuelo, tita toca es. No, yo le he visto un huevo kinder. Y habrá estado rodeado de gente mayor. Ya Yo ves. le he visto un huevo kinder. Y yo estoy un huevo kinder, que ya lo tienen al alcance de la mano todos los días. Está claro. Y también, por ejemplo, incluso si uno supone que se diga que no, pero en todo se puede ayudar, porque o de difundir el que existe este recurso, porque como os he dicho, hay muchísimas personas que no saben que existe siquiera. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, todo lo que estáis aquí, pues comentadlo en casa. Con los vecinos, con los compañeros, con los amigos, decir, mira, existe, está en una charla, que tal y que cual, ahora si queréis os lleváis flyer o lo que sea y nos buscáis en las redes. Y da un poco de voz y difusión porque es súper importante, ya no solo el acoger en sí, sino darle voz al acogimiento. Y hay muchos niños esperando. Sí, muchos. La cifra exacta. En Jaén, ahora mismo en centro hay 142 niños que necesitan algún tipo de alternativa familiar, ¿vale? No niños, a lo mejor niños pequeños, pues os pongo un ejemplo, niños de 0 a 6, de 0 no hay ninguno. Gracias a que hay muchas familias que ya están acogiendo. Por ley ya se obligó a que niños recién nacidos de 0 a 3 años no entraran en el centro. Eso está prohibido por ley. A ver, que si no hay familia, al final tiene que entrar en un centro por un informe y demás. Quiero decir que todo el mundo se apuesta porque los niños estén con familia. Pero así, de niños entre 4 y 8 años, pues se puede hablar como 20, 30 o 40, pero es que de 9 hasta 18, pues ya sube la cifra hasta 140. Es complicado. Claro, cuanto más mayores son, más. Claro, es que hay momentos en que son niños y niñas que reclaman tener una familia, que lo piden a grito. Es que los que hemos trabajado en centros, es que si por ejemplo, pongo un ejemplo, un niño sale con una familia, el resto de niños y de niñas que viven en esa casa, cuando va a venir la familia, están revolucionados.
están revolucionados porque ya vienen por ahí, por mí no tienen, y a mí no me hacen nada, ni me llaman mis padres. Es que es así. Cuanto más pequeño, mejor, porque cuanto antes actuemos, antes le damos una respuesta, pues mejor para eso. Una niña que llega a una casa con 3 años que llegue con 8, la mochila va a ser más grande. Pero necesidad, y que son críos que lo piden a gritos, siempre lo necesitan. Los necesitamos todos, todos hemos tenido una familia que te dé esas raíces, que te haga crecer, que te dé la oportunidad de enseñarte el mundo. Sé que muchas veces la familia lo que hacen es que te enseñen el mundo, te presentan en sociedad, me parece una tontería. Y un centro no. Un centro cumple su función, lo hace de manera muy satisfactoria, pero tiene la etiqueta de ser un niño tanto. Y es que eso hace que los niños no desarrollen todo lo que pueden. Y entonces con la labor, con el empeño, con el amor que da la familia de acogida, es que esa es la energía que tiras para adelante. Tú para poder querer, te tienen que querer, y viceversa. Entonces eso tiene que tener relaciones íntimas, potentes, que te lo dan personas que se vuelquen como hacen antes. Si no... El tema del problema de la vinculación que hemos hablado es muy importante porque esos niños no saben, no se desarrollan luego. Es que lo que hemos dicho, no saben ser, los padres no saben ser papás, porque a lo mejor anteriormente han tenido ese mismo problema y no han sabido darle los instrumentos necesarios, ni saben, ni tienen la actitud por eso mismo. Ahí a lo mejor luego, si se le da una oportunidad, pues pueden arreglar la situación, pero mientras necesitamos la familia de acogida, que es el tema del acogimiento temporal urgente. Y luego ya, pues los niños que no, está el permanente. Y claro, pues es muy necesario porque para que esos niños pues tengan esa oportunidad. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? ¿Algo? Muy bien. Pues nada. Quiero como insistir en que lo hagáis extensivo a todo el mundo que conozcáis, que no lo dejéis para mañana, porque la edad del niño, el tiempo de los niños pasa muy rápido. Es decir, un crío de 2 años, pues 1 año es la mitad de su vida. ¿Vale? Entonces, cuando pasa 1 año pasa mucho tiempo para los críos, ¿no? Así que es importante, pues, insistir, como he dicho, que es responsabilidad de todos el conseguir que estos niños crezcan pues, en el mejor tiempo posible. El objetivo de la campaña es que haya el menor número de niños posible que entren en centro de protección. Y vamos, ahí estamos. Y es una responsabilidad de todos por eso, porque nosotros le damos difusión y os pedimos que de la misma manera lo hagáis. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias.